Muy buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Estamos ahora al final de esta segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en 2 Pedro, capítulo 3, los últimos 4 versículos, del 15 al 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Como hemos estado hablando en las anteriores enseñanzas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y estos últimos versículos también se refieren a ello, de tal manera que nuestro tema es estar preparados para el día del Señor. La palabra del Señor dice así en versículo 15 al 18: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. Señor, ahora queremos rogarte de que tú prepares nuestros corazones de tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra sea realmente, Señor, de edificación para nuestras vidas, un desafío, Señor, para cada uno de nosotros. Que tú pongas, Señor, quietud en nuestros corazones, que te hemos preparado, Señor, para escuchar, y más que ello, Señor, para aplicar en nuestra propia vida. Señor, encomendamos en tus manos este tiempo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, estamos en los últimos versículos de la segunda carta del apóstol Pedro. Aunque son cartas bastante cortas, pero de profundo significado, de profundas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Vamos a recordar un poco acerca del propósito que tuvo la primera carta y que el apóstol Pedro quería mostrarnos y enseñarnos. Primeramente, fue escrito para alentar y fortalecer a los creyentes a perseverar, a permanecer firmes en medio de los ataques y las persecuciones tremendas que los creyentes estaban soportando en aquel tiempo. El apóstol Pedro les recuerda a los creyentes que
somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el apóstol Pedro estaba diciendo, entre tanto que nos encontramos en este mundo, sometidos y soportando muchas persecuciones, él decía, como creyentes, tenemos que mantener la santidad y toda nuestra dedicación al Señor. Esto decía el apóstol Pedro porque en medio de todas esas persecuciones había la posibilidad de que algunos creyentes volvieran atrás, volvieran al mundo. Primero, porque estaba en peligro su integridad física. Y algunos pensaban en preservar su vida. Pero también muchos sufrían el ataque a sus hogares y muchos tenían que aún salir, abandonar para escapar de las persecuciones y dejar lo que tenían. Y muchos de ellos pues no querían perderlo, ¿no? Si nosotros pensamos, cada uno, si nuestra integridad física está en peligro, ¿qué podemos hacer? Estoy diciendo si es por causa de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos dispuestos para aún dar nuestra propia vida. O aún si estaríamos en el peligro de perder nuestras pertenencias, que podríamos calificar y decir que lo hemos obtenido con tanto esfuerzo, aunque en definitiva proviene del Señor. Aún esas cosas podrían influir realmente para que nosotros podamos retroceder. Este era el peligro que había en aquel tiempo y el apóstol Pedro conocía exactamente el sentir y lo frágil que eran los hombres y que también somos nosotros. El apóstol Pedro, en esta parte, en estos versículos que ahora vamos a ver, nos está hablando que ya se acerca el final, el juicio final. Y Él nos está presentando de una manera clara y poderosa para que nosotros podamos entender. Tomando en cuenta que el regreso del Señor era inevitable, inminente, de tal manera que el juicio se acerca. Entonces el apóstol Pedro nos haría estas preguntas. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, nuestra conducta, tomando en cuenta que la venida del Señor se producirá en cualquier momento? ¿Qué estilo de vida debemos llevar entre tanto que estamos en este cuerpo y en esta tierra?
Justamente este pasaje nos está hablando acerca de estos aspectos y el apóstol Pedro, en primer lugar, en el versículo 15 y 16, nos está hablando que debemos aceptar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a volver a leer los versículos 15 y 16, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro nuevamente se refiere y nos recuerda aquello que los falsos maestros y las falsas enseñanzas que ya aparecieron en aquel tiempo, que pretendían ignorar o ridiculizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos decían, desde un principio se ha hablado de aquello y hasta ahora no pasa nada. Aún el apóstol Pablo ya esperaba en aquel tiempo que el Señor vendría. Eso es lo que nos dice en Tesalonicenses, ¿no? Y aprovechaban estos falsos maestros para decir, bueno, no cambia nada. Y no es cierto que Jesús va a volver otra vez. Por eso, el apóstol Pedro nuevamente nos reitera aquí, porque ya anteriormente habíamos visto aquello, ¿no? Y dice la única razón por qué el Señor aún todavía no viene. Como hemos visto que el Señor no es que tarda, no, sino para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor va a volver. Eso es lo único cierto. Su venida es inevitable. Pero también el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que la única razón por qué aún no viene el Señor es porque Dios es tan paciente que espera que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios. Dios no quiere que los hombres continúen en el camino de la perdición, en el camino que les lleva a la condenación eterna. Y por eso dice que si algunos consideran que el Señor tarda en venir, es por causa de nuestra salvación. Él quiere que los hombres se salven y no perezcan. Esto mismo dice el apóstol Pedro, que también el apóstol Pablo en sus cartas se refiere, ¿no? Y el apóstol Pedro dice que los escritos del apóstol Pablo son reconocidas también como parte de las Escrituras.
Aunque hay algunas, dice, que son difíciles de entender, ¿no? Pero el apóstol Pedro dice, realmente Dios ha sido tan bueno con el apóstol Pablo, que según la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado, él ha podido escribir para que quede como una enseñanza para los creyentes, ¿no? El apóstol Pedro está diciendo, al igual que los escritos del Antiguo Testamento, de los profetas, y las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como los escritos o las cartas del apóstol Pablo, Pedro y otros apóstoles también, dice, son parte de la palabra de Dios. Son palabras inspiradas por Dios. De tal manera que los falsos maestros no tienen argumentos para negar la verdad de la palabra de Dios. Lo único que ellos pueden hacer es, dice, torcer, distorsionar la palabra de Dios. Porque dice que ellos mismos utilizan las enseñanzas de la palabra de Dios, pero de una manera equivocada, de una manera cambiada, según sus intereses, y el apóstol Pedro dice, para su propia perdición. El apóstol Pedro dice que si bien Dios nos ha escogido y nos ha puesto, es decir, para llevar el mensaje del Evangelio a la circuncisión, es decir, a los judíos, y al apóstol Pablo a los gentiles, y sin embargo, ambos sirven al mismo Dios. Ambos creen en nuestro Señor Jesucristo. Y no hay diferencias, como que algunos dicen de aquellos falsos maestros tratan de mostrar de que había diferencias entre Pedro y Pablo, ¿no? Pero en la palabra de Dios no hay contradicciones. La palabra de Dios es infalible. Por eso para nosotros los creyentes, la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de nuestra fe y de nuestra conducta como cristianos. No hay otra. Los hombres pueden enseñar y muchas veces pueden equivocar, pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. Dice, ella permanecerá siempre. Lamentablemente, estos falsos maestros, la mayoría de sus herejías, han extraído textos sueltos, fuera de su contexto, para engañar, para convencer especialmente a aquellos creyentes débiles, aquellos creyentes que se descuidan y no muestran el interés y el deseo de conocer acerca de la palabra de Dios.
Ellos son capaces, dice, de escuchar cualquier argumento o cualquier enseñanza y tan fácilmente a veces pueden seguir. Y lamentablemente los falsos maestros son tan hábiles para convencer, y no solamente inclusive a los débiles, sino a los mismos creyentes, si es que damos lugar a él. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que nosotros debemos tener mucho cuidado. Los creyentes debemos tener mucho cuidado. Si en aquel tiempo ya habían falsas enseñanzas, falsos maestros, ahora en este tiempo podemos decir que se ha multiplicado, que hay una diversidad de criterios, de enseñanzas, que utilizan textos sueltos para justificar y para buscar sus propios intereses de aquellas personas, con la apariencia de que también ellos son cristianos. Y en la mayor parte de ellos utilizan el nombre de Dios, utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún utilizan el Evangelio, pero que están en el error. Por eso, más adelante vamos a ver que el apóstol Pedro nos está diciendo cuán importante es que nosotros tengamos que conocer la palabra de Dios, que tengamos que interesarnos mucho más acerca de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios, acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos decir, yo ya conozco suficientemente a nuestro Señor Jesucristo. No es así. El apóstol Pablo en Efesios nos habla que Dios ha constituido en la iglesia maestros, evangelistas, pastores, para la edificación de la iglesia del Señor. Para que todos, dice, alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta la medida y la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos podríamos decir que realmente hemos alcanzado ya? Ninguno. Más aún, si algún conocimiento tenemos, pero solo un conocimiento teórico. Pero la palabra de Dios, más que conocimiento teórico, es práctico, es aplicado. Si solo nos llenamos de conocimiento y no aplicamos, no practicamos lo que dice la palabra de Dios, no tiene sentido. Por eso es importante, hermanos, el conocimiento acompañado con la práctica. Tiene que haber un equilibrio entre ambos, conocimiento y práctica. El apóstol Pedro, en segundo lugar, nos dice que rechacemos el engaño. El versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El apóstol Pedro, hablando a los creyentes en aquel tiempo, está advirtiendo acerca de los peligros
que acechan a los creyentes, a nosotros también en este tiempo. Y muchos, dice, podemos caer, porque estos maestros son tan hábiles, ¿no? Y pueden arrastrarnos y pueden convencernos para que sigamos sus falsas enseñanzas. Los creyentes ya en aquel tiempo habían caído en la trampa de estos falsos maestros, porque encubiertamente estos falsos maestros se habían introducido en las iglesias con apariencia de ser buenos cristianos. Y nosotros podemos decir que en este tiempo hay mucho más, ¿no? Con una apariencia cristiana, pero que en el fondo están en el error. Y de eso dice el apóstol Pablo: tengan mucho cuidado, manténganse firmes en aquello que ustedes han recibido conforme a la sana enseñanza de la palabra de Dios. No dejen que nadie les confunda y les arrastre hacia sus falsas enseñanzas. La palabra griega, etimó, dice que se traduce como firmeza y que representa una posición estable. Y está comparado con los planetas, con el sol, la luna, con las estrellas. Que los planetas no se mueven a cualquier lado, ellos tienen su órbita, ellos siguen su misma línea, ¿no? Cualquier desviación, por más pequeña que sea, puede ocasionar un desastre. Pero ellos nunca tuercen o cambian, siguen la misma línea, o lo que nosotros decimos, siguen la misma órbita. Y el apóstol Pedro nos está dando a entender y comparando con esto. Los creyentes debemos ser como aquellos, firmes, seguros, que por más que alguien venga y procure convencernos, aún utilizando las Escrituras, hermanos, dice, nosotros tenemos que seguir en la misma línea. No podemos cambiar, torcer, desviar, sino la palabra de Dios es una sola y no hay más. Los hombres pueden tratar, pretender, dar diferentes explicaciones o interpretaciones, pero nosotros, si estamos interesados en conocer cada día más la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, vamos a darnos cuenta y reconocer de dónde provienen esas enseñanzas. Y muy especialmente el apóstol Pedro nos dice que tengamos mucho cuidado a los creyentes que son muy débiles, aquellos creyentes que por diferentes razones a veces no se dan el tiempo como para
estudiar y meditar la palabra del Señor. Aquellos que a veces por negligencia no lo hacen. Ellos, dicen, son más propensos a ser confundidos y a ser arrastrados por estas enseñanzas. Pero también debemos tener cuidado de los nuevos creyentes. Ellos necesitan aprender la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitan conocer y aprender acerca de la palabra de Dios. Y si no les ayudamos nosotros a conocer los pasos más fundamentales de la palabra del Señor, es posible que ellos también sean arrastrados al error. Porque un creyente nuevo está con mucha hambre de la palabra de Dios. Y como no conoce mucho, él no puede distinguir, y aquello que recibe, para él puede estar bien. Y no se da cuenta que viene del error. Por eso dice que cada nuevo creyente debe tomar ese interés en la palabra del Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. En tercer lugar, el apóstol Pedro nos dice: crezcan en el conocimiento y en la gracia. El versículo 18 dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí, en vez de prestar atención a las herejías de los falsos maestros, ¿no? Los creyentes, dice, debemos aferrarnos, debemos ceñirnos a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más nos alimentamos los creyentes de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente cada creyente tuviéramos hambre de la palabra de Dios, como tenemos hambre de los alimentos, tenemos que servirlos cada día, hermanos, estuviéramos seguros y nada ni nadie podrá arrastrarnos hacia las falsas enseñanzas. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es la raíz, la gracia es el fruto. Pero no se trata solo de conocimiento teórico, como ya lo he dicho, ¿no? Porque la palabra de Dios no es un dogma. La palabra de Dios nos hace conocer acerca de una persona, desde el principio hasta el final. No es simplemente un conocimiento de alguien, sino constituye o es una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. No se trata solamente de una persona cualquiera, se trata de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso,
no es suficiente el solo conocimiento, sino tiene que ser también práctico para nuestra vida cristiana. Es decir, que los creyentes tenemos que mantener un equilibrio entre el conocimiento de la palabra y lo práctico. Es decir, el conocimiento y la gracia, la mente y el corazón, la verdad y la experiencia. Solo el conocimiento sin gracia es algo muy terrible. Y la gracia sin conocimiento puede ser también tan superficial. Por eso, ambas cosas, conocimiento y gracia, es lo excelente y lo mejor para la vida de cada uno de los creyentes, pero no solamente para nosotros, los creyentes, sino también para transmitir a otros que también lo necesitan, ¿no? Y no solamente individualmente, sino también en la misma iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables. No solamente son responsables el pastor o líderes, ellos tienen su lugar, pero todos somos responsables. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no realmente podemos decir que nos conocemos? Seguramente algunos hermanos que no están mucho tiempo, es justificable que todavía no conocen a todos, pero los que estamos mucho tiempo, ¿mostramos algún interés por ellos? Si es que no están congregándose o no demuestran interés. Tenemos varios medios, tenemos a los jóvenes y señoritas reuniéndose, tenemos a las hermanas también reuniéndose, tenemos a los varones reuniéndose. ¿Y cuántos no participan en ellos? Y cuando no los vemos, ¿qué pensamos? ¿O qué hacemos? ¿Somos capaces por lo menos de hacer una llamada? Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tomar interés, los unos por los otros. Esa es la vida cristiana. Por eso, hermanos, nos llamamos hermanos, hijos de un mismo Padre. Así como tenemos interés en la familia, los padres por los hijos o hermanos por los hermanos, y aún por el resto de la familia. También nosotros, como hermanos en Cristo, debemos tomar interés y preocuparnos por eso. Hermanos, es necesario que tomemos en cuenta lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este último versículo al concluir esta carta, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia
de Dios. Eso es lo único y lo más importante para nosotros como creyentes. Naturalmente, la otra responsabilidad que tenemos como creyentes es llevar este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas, hermanos, no debemos descuidar en nuestra vida cristiana. El conocimiento y la gracia de Dios y el proclamar y predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, al concluir su carta y en el último versículo, en la última parte nos dice: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, según las cartas del apóstol Pedro, es la parte central de sus enseñanzas. Y no solamente del apóstol Pedro, podemos decir que la parte central de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente nuestro Señor Jesucristo es el centro de toda la historia humana. Y no solo de la historia humana, sino también de la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no?, a Él debemos la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y debemos recordarlas siempre. No hay nada sin Dios. Todo proviene de Dios. Por eso, en las cosas notables, grandes, o en las cosas pequeñas o insignificantes, hermanos, debemos darle la gloria al Señor. Todo proviene y todo es de Dios. Muy especialmente en este tiempo que estamos soportando esta pandemia. Hermanos, debemos darle toda la gloria y la honra al Señor. La gloria viene de Él y vuelve a Él. Él debe ser glorificado ahora y por siempre, por la eternidad. Hermanos, no olvidemos estas enseñanzas, estas cartas que son cortas y que aún nosotros podríamos volverlas a leer. Y yo les digo que realmente para mí ha sido realmente de mucha bendición, ¿no? Y estaba recordando algunos versículos que quiero leerlas y quiero que también lo tomemos muy en cuenta. Y eso sea el motivo también para glorificar al Señor. En el primer capítulo de la primera carta, en el versículo 3 adelante, bueno, no son seguidos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro aquí nos está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Y realmente Él merece toda la gloria. Él es el único bendito.
porque Él ha tenido tanta misericordia con nosotros. ¿O quién podría decir que nosotros hemos tomado la iniciativa para reconocer que somos pecadores y necesitamos la salvación en Cristo? No es así. Ha sido el Señor que ha ido trabajando y obrando de una y otra manera hasta llevarnos a Él. No lo merecíamos. Nada bueno habíamos hecho. Solo ha sido su gracia y su misericordia. Él nos ha dado la salvación. Él nos ha hecho renacer, dice, para una esperanza viva. Algunas veces, hermanos, nosotros vivimos como que si la salvación en Cristo fuera solo para esta vida, en esta tierra. Pero el apóstol Pedro dice, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para la eternidad. No solamente que nos ha dado la salvación de nuestros pecados, de nuestras almas, sino nos ha dado la vida eterna. Y realmente, hermanos, eso debe ser un gran desafío para nuestras vidas. Por eso continúa el apóstol Pedro y dice más adelante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El desafío del apóstol Pedro y de la palabra del Señor, hermano. No nos conformemos con lo que hemos alcanzado. Es posible que estemos en un buen camino, pero no es todo. Y el desafío del apóstol Pedro es que seamos santos, porque Dios es santo. Y el apóstol Pedro nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que el Evangelio realmente, hermanos, afecte a todos los aspectos y las áreas de nuestra vida. No es simplemente uno o dos aspectos que tenemos que entregar al Señor, sino todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque Él nos ha comprado con un gran precio. Somos propiedad de Dios. Recordemos siempre esto, hermanos. Y en este primer capítulo he tomado en cuenta también el versículo 17 que dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como hemos dicho, el apóstol Pedro nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Y mientras dure nuestra permanencia, dice, en esta tierra, en este cuerpo, dice que nos conduzcamos en el temor de Dios. Todo el tiempo en nosotros. No es ocasional, es todo el tiempo. Y podemos decir tarde, mañana, noche y día. Todo el tiempo. Que vivamos en el temor del Señor.
El apóstol Pedro también nos dice en el capítulo 2, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de detracciones. Dice el apóstol Pedro, dejemos todas estas cosas. ¿Cuántas de estas cosas todavía hay en nosotros? Dice, despojémonos de estas cosas. Y más bien dice, deseemos, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual que no esté adulterada. Porque solo es el único medio por el que nosotros podemos crecer. Así como los bebés y los niños, sin la leche no pueden vivir. Los creyentes, hermanos, sin la palabra de Dios no podemos vivir. Tenemos que tener, como deseamos, el alimento cada día. Y muchas veces exigimos y queremos que los alimentos estén a la hora. Y con la palabra del Señor debemos ser mucho más que con los alimentos materiales que consumimos. Porque el alimento espiritual es lo más importante sobre todas las cosas. Y solo, hermanos, podemos hacerlo a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Y el apóstol Pedro, ustedes deben recordar que el resto de los capítulos nos está enseñando cosas tan prácticas. Como decir, por ejemplo, que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades, sean buenas o sean malas, porque provienen de Dios. También decía a los dependientes o a los esclavos de aquel tiempo que sean sujetos a sus amos. No solamente a aquellos buenos, sino también a los difíciles, a los malos. Pero si realmente nosotros hemos conocido al Señor, debemos, dice, sujetarnos a Él. También nos habla acerca del matrimonio y nos dice que las esposas deben estar sujetos a sus maridos. Igualmente podemos decir, no solo si son buenos, sino también si son ásperos, ¿no? Pero dice que deben sujetar. Pero no solamente habla a las esposas, sino también a los esposos. Y muy especialmente el apóstol Pablo aclara y dice que los maridos deben amar a sus esposas. Y el apóstol Pedro aquí nos dice que los esposos deben vivir sabiamente con sus esposas, ¿no? Considerando que ellos son como vasos frágiles, ¿no? Cuando nosotros tenemos en nuestra mano, o especialmente los niños, un vaso de cristal, siempre estamos cuidando que cuidado no vayan a caer. ¿Por qué? Porque se rompe, ¿no? Y a los esposos de fe deben vivir sabiamente, tomando en cuenta que las esposas son tan delicadas, no solamente en el aspecto físico, sino en todo sentido. Y los esposos se deben amar. Y en el hogar, si el esposo
ama a su esposa, no hay necesidad de alzar la voz, ni siquiera eso, peor maltratar. Y si el esposo ama, la esposa se va a sujetar. Pero también el apóstol Pedro dice que las esposas que no tienen esposos creyentes pueden ganar a sus esposos a través de su testimonio, de su conducta, sin necesidad de palabras. No es necesario regañarnos y decirles, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte, sino simplemente sujetarnos y que ellos den nuestro testimonio, y entonces el Señor va a obrar, va a hacer su obra para que ellos también se conviertan. ¿No? O sea, podemos ver en estas dos cartas, ¿no?, enseñanzas tan prácticas para nuestra vida cristiana. Y algo que al terminar quiero recordarles, hermanos, lo que también reiterativamente habíamos manifestado, aquello que está en 2 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5 hasta el 8, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos faltará tiempo para ocuparnos en las cosas del Señor si realmente nosotros practicamos estas enseñanzas del apóstol Pedro. Que nuestra fe esté adornada por la virtud, que nuestra virtud esté adornada por el conocimiento, que nuestro conocimiento esté adornado por el dominio propio, el control, que el control propio esté dominado por la paciencia. ¿Cuánto realmente necesitamos de la paciencia? Y la paciencia dice piedad. Y la piedad, afecto fraternal. ¿Cuánto realmente necesitamos que realmente podamos compartir y tener ese afecto fraternal los unos para con los otros? El amor de hermanos. Ese amor que tenemos en la familia, los padres por los hijos entre hermanos, o los hijos por los padres. Ese mismo amor también, eso debemos tener nosotros en la iglesia entre los hermanos. Y termina diciendo que el amor o el afecto fraternal debe estar adornado con el amor. Ese amor ágape, ese amor incondicional que proviene de Dios, porque Dios es amor. Estas cosas, hermanos, deben adornar nuestra vida. Entonces no estaremos desocupados, nos faltará el tiempo para ir conociendo cada vez más al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en cuanto a conocimiento teórico, sino más bien en conocimiento práctico.
Y recordamos lo que ya dijimos, hermanos, que el Señor quiere que alcancemos la unidad de la fe en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, a la medida y la estatura, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser, hermanos, el desafío y el anhelo de cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, hermanos, con nuestro hogar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, pues, podemos conocerte cada vez más, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia han sido tan grandes con nosotros. Cuando nada bueno habíamos hecho, tú, Señor, has venido a nosotros. Has extendido tu misericordia y nos has hecho tus hijos. Pero no solamente que nos has hecho tus hijos, sino que nos has dado, Señor, la vida eterna. Saber, Señor, que un día muy pronto tú volverás y nos llevarás para estar contigo por la eternidad, porque en este mundo, Señor, somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos para estar contigo por siempre. Señor, recuérdanos estas enseñanzas, que andemos conforme a ellas, Señor, que nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón sea cada día crecer más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, su hogar, su familia, y todo lo que ellos están realizando. Más aún, Señor, usa nuestras vidas, Señor, para que otros vengan a ti. Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo. Más aún, Señor, abre nuestros labios para hablar a otros acerca de tu palabra, acerca de tu evangelio. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga.